verdad, bueno, primero porque te damos la bienvenida acá desde el Colegio de Abogados de San Isidro, de nuestra área académica, y en este ciclo de conferencias, ¿sí? de el Observatorio Jurisprudencial del Código Civil y Comercial, que ya, bueno, tiene sus años nuestro código, 6 años, y lo que intentamos es abordar distintas problemáticas del código. En este caso también, bueno, nos convoca un tema que es del derecho civil y también, obviamente, del derecho de familia, así que también tenemos muchos participantes activos en la sala que ejercen el derecho de familia, y este es un tema que, si bien alimentos lo vemos mucho en el reclamo en casos de personas menores de edad, que es el más habitual, digamos, también hoy el tema es convocante porque hay jurisprudencia, pero poca, porque también quizás hay pocos planteos en el caso de las personas mayores de edad, ¿no? El reclamo de alimentos en casos de personas mayores de edad. Es muy interesante bueno, que nos nutras de tu conocimiento y también, por supuesto, de toda la última jurisprudencia. Hace poquito, también la doctora Veloso acá presente, tiene un fallo al respecto, si bien tiene una particularidad, que era una hija mayor de edad Hoy lo con vamos a ver, Andrea, no me discapacidad. expolies, no me expolies. No, Ahora no te vamos, ya lo spoiles. vamos a ver. Pero El bueno, primer fallo que vamos a tocar es el de la doctora. es honesto también decirlo, porque bueno, pertenece a nuestro departamento judicial, así que, y es miembro activa de nuestras áreas académicas del Colegio de Abogados de San Isidro, ¿no? Entre otros, muchos de los presentes. Y por supuesto todos los abogados que nos acompañan, que gracias a ellos se generan estos fallos, porque también hacen unas excelentes presentaciones después de todo el estudio y el análisis, y también de las conferencias que acceden a través del Colegio de Abogados de San Isidro. Así que bueno, si les parece, le damos la bienvenida a la doctora Viviana de Sousa Vieira, y bueno, ella particularmente es docente, es una gran docente, ya se van a dar cuenta, y me voy a permitir contarles un poquito de su breve historia curricular. O sea, es una gran historia curricular, pero lo abreviamos bastante. Es abogada, especialista en Derecho de Familia y Género, diplomada en Derecho Procesal de Familia en la Universidad Abierta Interamericana, docente de la Facultad de Derecho de la UBA, docente de la Asociación Argentina de Psicología Forense, docente de la Diplomatura Nuevas Normativas en Materia de Niñez y Adolescencia, autora del libro Régimen Jurídico de la Adopción, Cómo redactar pactos convivenciales, directora del libro Proceso Sucesorio en el Código Civil y Comercial, Teoría y Práctica, directora de la revista Práctica de Derecho de Familia y Ediciones Jurídicas, autora de numerosos artículos de doctrina y expositora en seminarios y congresos. Así que bueno, después de esta bienvenida y de esta presentación, los dejamos con la doctora Viviana de Sousa Vieira. Les pido a todos los presentes, por favor, que apaguen sus micrófonos, y vamos a tener un espacio de preguntas luego de su exposición, que las pueden ir haciendo por el chat. Una vez que 5 o 10 minutitos antes de que ella finalice, vamos a habilitar el chat para las preguntas, y les vamos a dar la palabra a todos. Bueno, gracias a los presentes por estar acá, y el material será subido en Google Drive también a disposición de ustedes. Bueno, empecemos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero le quiero agradecer al Colegio de San Isidro, del Colegio de Abogados de San Isidro, especialmente a la doctora María Cristina Murel de Tamborenea y Andrea Roll. Para mí es muy grato estar en este espacio.
yo siempre agradezco a las personas que se han tomado este tiempo para escucharme, solamente porque no me conocen, están dedicando una parte de su tiempo a mí, a verme y a escuchar lo que le digo, y eso realmente tiene un agradecimiento. Bueno, no hablando más del tema y vamos a lo que nos compete hoy, yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint, para que les sea más fácil. ¿Por qué les va a ser más fácil? Porque después esa información las van a tener en su casa. Yo siempre cuando explico, por ejemplo, que quieren hacer una demanda, por ejemplo, de alimentos a favor de un mayor de edad, ustedes quieren citar jurisprudencia, ¿qué van a tener que hacer? Cortar y pegar. La jurisprudencia la van a tener en el PowerPoint. Bueno, dicho esto, entonces comparto pantalla. Bueno. Vamos a achicar acá, perdonen, ahí. Y vamos a pantalla completa. Aquí estamos. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una distinción. Primero, sabemos bien que cuando hablamos de mayor edad, un hijo mayor de edad, estamos hablando de un hijo mayor de 18 años. Entonces vamos a hacer una división. Primero vamos a hablar a favor de estos hijos entre 18 y 21 años de edad. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial de la Nación? Artículo principal, 658. Todos sabemos que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos, más bien, conforme a su condición y fortuna. Esto es lo que nosotros siempre tenemos que demostrar como presupuestos en cualquier demanda que vamos a iniciar de alimentos. Demostrar las necesidades del alimentado y la capacidad económica del alimentado. Y en el segundo párrafo, que es el que nos interesa, nos aclara este 658 que la obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años. Porque habíamos dicho que hasta los 18 los niños eran menores de edad, en realidad los jóvenes. Pero acá el código me está haciendo como una ficción, es decir, me lo está extendiendo. Y me dice, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Es decir, de los 18 a los 21, entonces hay obligación alimentaria por parte de los progenitores sí o sí, salvo, ¿quién tiene que probar? El progenitor, que ese hijo tiene recursos suficientes para cubrirse todas sus necesidades, que ahora lo vamos a ver. Estos alimentos entre los 18 y los 21 tienen una naturaleza jurídica diferente a los alimentos a favor de los menores de edad. Porque en realidad estos alimentos, tanto de los menores como de los parentescos, cada uno tiene los que derivan del parentesco, cada uno tiene diferente naturaleza jurídica. Estos específicamente, la mayoría de la doctrina entiende que es una extensión o una continuación que deriva del ejercicio de la responsabilidad parental. Esa responsabilidad parental que todos sabíamos que hasta los 18, que decíamos ya es mayor de edad, bueno, esto se extiende hasta los 21 según el 658. Entonces se trataría como de una prórroga automática del deber alimentario y el hijo no tiene necesidad de probar nada. Como les había dicho antes, el que tiene que probar es el progenitor. Vamos a ver, ¿en qué se diferencia entonces con la obligación derivada del parentesco? ¿Cuál sería esta obligación derivada del parentesco? La obligación que tienen los padres de prestar alimentos a sus hijos. Y se diferencian por la extensión. Porque ¿qué nos dice el 541 que está dentro de estos alimentos derivados del parentesco? ¿Qué incluye? ¿Qué incluiría esa cuota alimentaria? ¿Cuál sería su extensión? Bueno, acá el 541 me lo reduce, porque me dice lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica. Es decir, tenemos 4 ítems.
Y además que la obligación que proviene del parentesco es recíproca, es decir, ascendientes hacia descendientes y descendientes hacia ascendientes. Los alimentos entonces a favor de los hijos mayores de edad son debidos por los padres sin que exista reciprocidad respecto de estos. Entonces, esos hijos mayores de edad de 18 a 21 no tienen obligación de pasar alimentos a sus padres, a sus progenitores, desde ya que siempre estamos hablando de una situación de necesidad, que ahí es donde nace la obligación alimentaria derivada del parentesco. ¿Cuáles son las características de esta obligación alimentaria entre los 18 y los 21? Desde ya que es una obligación legal, porque ya habíamos visto que deriva del 658. Y el principal aspecto que diferencia esta obligación de alimentos diferente a la que ya venía ese progenitor, cumpliendo o no debida a los hijos menores de edad, es que puede liberarse. El menor de edad, de ninguna manera. Pero acá el 658, como ustedes habrán visto, la segunda parte, si él prueba que ese hijo entre los 18 y los 21 puede cubrir todas sus necesidades, bueno, ahí puede liberarse. Desde ya que estamos en Argentina y sabemos que esto no va a ser posible. Podría ser que haya recibido, por ejemplo, una herencia, un legado, o que quizás trabajara y tuviera un buen sueldo, pero seguro que no le va a cubrir todas las necesidades que ahora vamos a ver qué es lo que tiene que cubrir. Y esto a mí me parece que es lo más importante a tener en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando entre 18 y 21, y hoy ustedes me han convocado para hablar de alimentos a favor de los hijos mayores de edad. Y ustedes habrán escuchado que se extiende hasta los 25 años. Pero acá lo importante es la extensión, ¿sí? Y es fundamental diferenciar la extensión de los que derivan del parentesco. Fíjense que la extensión es la misma que los menores de edad, pero viene la del 659. Ya no tenemos 4 ítems que cubrir, sino que tenemos que cubrir manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión o oficio. Es decir, que es la cuota más amplia que existe en el derecho argentino. Quien abona los alimentos, solo entonces que puede plantear, por ejemplo, en este caso que yo les decía que haya recibido una herencia, por ejemplo, la reducción en el monto de la cuota, teniendo en cuenta los ingresos del alimentado, que siempre, aunque van a ser insuficientes para cubrir todos los rubros necesarios, hay que tenerlo en cuenta a la hora de fijar el quantum de la obligación. Es decir, no es el derecho de que ese joven tiene a percibir los alimentos, sino acá lo que vamos a cuestionar es el quantum, la extensión. Y en casos excepcionales, recién ahí vamos a poder pedir el cese, pero convengamos que no es la realidad de la mayoría de los jóvenes de nuestro país. Como le habíamos dicho anteriormente, la carga de la prueba de la existencia de esos recursos corresponde al obligado. Por eso, ojo, la obligación alimentaria no cesa por la mayoría de edad, sino que continúa de pleno derecho hasta los 21 años. Esos progenitores que se cumplió 18 años, entonces no deposito más. Ojo con eso, no, hasta los 21 años sí o sí. Este es un caso particular. El hijo mayor de edad que contrae matrimonio. Estamos hablando del hijo mayor de edad, acuérdense, entre 18 y 21. ¿Qué pasa con este hijo que contrae matrimonio? Bueno, la mayoría de la doctrina entiende que cesa la obligación alimentaria de sus progenitores, porque sería incompatible entonces con la condición de casado. Ahora, si su cónyuge no tuviera medios propios, ahí sí puede demandar a sus padres. Pero ojo, con fuente en los alimentos derivados del parentesco. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, la diferencia entre los ítems, la extensión de los alimentos derivados del parentesco
y los derivados del 658, que son amplios, perdón, del 659, que son los alimentos amplios. Dicha solución está sustentada en la extinción de la obligación de los padres, porque producido el matrimonio, el cónyuge va a ser el principal obligado en la mantención y bienestar del alimentado. Un tema que fue solucionado por el Código Civil y Comercial de la Nación, que como decía Andrea al principio, uno dice, ay, el nuevo código, y parece que no, pero ya pasaron unos cuantos años del nuevo código. Bueno, este era un tema anteriormente, pero ya ahora está muy claro porque tenemos artículos especiales que hablan de quién están legitimados para pedir estos alimentos. Recuerdo, 18 a 21. Legitimación. Vamos al primer artículo que nos va a interesar, que es el 662. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21. Porque en realidad cuando se extiende la mayoría de edad a los 21 años, cesaba antes la representación del progenitor conviviente. ¿Y qué pasaba? Un hijo de 18 años tenía automáticamente que hacerse adulto pidiendo una mediación en contra de su padre, cosa que la mayoría de los hijos no quería hacer. Entonces había que buscar la forma, y además para equilibrar y que estuvieran en la misma situación este progenitor que se había quedado con el hijo y que lo seguía manteniendo, que lo seguía teniendo en su casa, que lo seguía compartiendo su heladera, que seguía haciendo las tareas domésticas, y acá no voy a hacer una cuestión de género, podría ser un varón o una mujer, pero de esta manera el código trató de equilibrar esas diferencias. Entonces, puede este progenitor conviviente no solo iniciar el juicio alimentario o continuar el promovido durante la menor edad, para que el juez determine la cuota que le corresponde al otro progenitor. Y tiene además, y esto es importantísimo, el derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Bueno, las partes de común acuerdo o el juez a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, también está legitimado el hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Imagínense un chico de 20 años que a cada rato, mamá, ¿me das para ir a bailar? Mamá, ¿me das para comprar cigarrillos? La verdad que eso no va, y además podría traer un conflicto con ese progenitor conviviente. ¿Esto qué quiere decir? El 662. ¿Qué me está mostrando? Bueno, acá me está mostrando quién puede iniciar estos alimentos. Puede iniciarlo el progenitor conviviente, puede iniciarlo mayor de edad de 18 a 21, pueden iniciarlo conjuntamente. Si lo inicia solamente el progenitor conviviente, puede solicitar entonces una cuota que perciba directamente ese hijo mayor de edad, para que lo utilice en sus gastos diarios. Y si no, el juez, ustedes saben que uno de los principios del nuevo código es la oficiosidad, también podría disponer. Como les había dicho, esa suma va a ser administrada por el hijo y está destinada a cubrir los desembolsos de la vida diaria, esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta y otros rubros que se consideren pertinentes. Esta posibilidad, entonces, que le da al progenitor que convive con el hijo, entonces, como yo les había dicho anteriormente, evita poner en desigualdad a los padres, ya que el que convive con el hijo va a continuar afrontando los gastos de la vivienda, la alimentación y educación a favor del joven. Pues entonces corresponde que la ley le otorgue entonces la facultad de reclamar la participación del otro progenitor. Y también estaba el tema, que imagínense ustedes, que viviendo este joven de 18 a 21 años junto con el progenitor, y el de percibir él solo, digamos, la cuota alimentaria, podría ser que los gastos más importantes, por ejemplo el de la vivienda, pagar la luz, el gas, todo lo que se necesita, comprar, digamos, hacer la compra del supermercado, no quisiera destinar esa suma de dinero a esos gastos. Entonces, de esta manera, digamos que es una solución salomónica. Es decir, está esta posibilidad
de que el progenitor lo solicite, lo perciba y lo administre, y una suma administrada exclusivamente para el joven, que puede existir o no, ojo, hay realmente padres con sus hijos que se administran en forma excelente y decir, mira, acá dividimos, yo te doy esto, bueno, pero primero cubrimos los gastos de la vivienda en donde estamos los dos. Primero comemos y después te compras la zapatilla que vos querés, del precio que vos querés. Bueno, eso es en realidad que tiene que haber una fluida comunicación entre el progenitor y este joven, ¿no? Como dice acá abajo, se evitan de esta manera conflictos familiares que pueden suscitarse entre el progenitor conviviente y el hijo mayor de edad. ¿Mm? Bueno, hasta acá hemos hablado entonces de estos jóvenes entre 18 y 21 años, es decir, mayores de edad entre 18 y 21 años. Ahora vamos a otra categoría, el hijo mayor que se capacita. La naturaleza jurídica. La reforma en este caso protege la asistencia alimentaria y ¿en qué se basa? En el principio de la protección familiar con base en el vínculo filial. Por ser hijo, yo voy a tener este derecho. Y con el fin de interrumpir su educación superior y permitirle en el futuro poder independizarse económicamente de sus padres. También está este principio que lo vamos a escuchar y que campea todo el derecho de familia, que es el de solidaridad familiar. Este apoyo que le deben brindar a los padres, a los hijos en la continuación de los estudios. Todos sabemos que en el 659 tenemos el rubro educación. ¿Y por qué? Porque cumplió determinada edad, tiene que ser tajante y se termina todo. Se quedó por la mitad. O la preparación profesional también puede ser de un arte u oficio. Cuando el hijo, por la edad, no cuenta todavía con los medios necesarios para realizar dos tareas al mismo tiempo. Ojo que esto vamos a ver que no es tan así tampoco, hay grises. Y estudiar o perfeccionarse y autosostenerse. Que ustedes me dirán, sí, puede ser, en algunas carreras las pueden hacer a distancia, o tienen poca carga horaria. Bueno, ahora todo eso lo vamos a ver específicamente en estos alimentos. Volvemos al otro, acuérdense, 662, estamos hablando de mayores de edad de 18 a 21 años. 663, específicamente, ¿qué me dice este artículo? La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años. Y acá sí se terminó. ¿Qué se terminó? Les vuelvo otra vez a recordar. Lo que se terminó es la extensión. Luego nacerá, si se dan las circunstancias que se tienen que dar, los alimentos entre parientes que no tienen la misma extensión. Pero al de lo que veníamos hablando, esto que tenía que cubrir los gastos de educación, el esparcimiento, sigue hasta los 25 años. Pero, ojo, no sigue siempre. Si la prosecución de estudios o la preparación profesional en un arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. En ese caso, entonces pueden ser solicitados por el hijo, otra vez, o por el progenitor con el cual convive, acreditándose la viabilidad del pedido. Es decir, tenemos un joven de 22 años que sigue estudiando. A los 21 ya estaba por segundo año, por ejemplo, de la carrera de medicina. ¿Bien? Y estamos a los 23 años. Bueno, a los 23 años el progenitor conviviente está legitimado para solicitar estos alimentos. El hijo también, o conjuntamente, cualquiera de esas formas. Todos sabemos, porque si estamos acá es porque estudiamos en la facultad, que el seguimiento de estudios universitarios o terciarios genera gastos, aunque se realice en establecimiento público, por ejemplo la UBA. A ver, todos sabemos que tuvimos que ir a comprar código, tuvimos que ir a comprar libros, y si no compramos ni código ni libro, tuvimos que sacar fotocopia para estudiar. Tuvimos que trasladarnos hasta la facultad. Tuvimos que quizás comprarnos una merienda o comer lo que podíamos comer mientras nos habían asignado un horario para una materia y 3 horas más tarde otra materia, y en el medio yo no me podía volver quizás a la provincia de Buenos Aires y estaba estudiando en Capital. Entonces algo que es una realidad. Hay gastos. Y muchas veces
a eso le sumamos que la dedicación y la carga horaria, y ahora van a saber por qué yo hablo de la dedicación y la carga horaria, porque hay distintos. Tenemos los estudiantes también que te hacen una materia por año, es decir, no son los incluidos en esta situación. Entonces, esto de la dedicación y la carga horaria limitan gravemente las posibilidades de ejercer un trabajo rentado en forma paralela a los estudios. A ver, ¿qué trabajo les va a permitir a ustedes si tienen una materia a las 8 de la mañana, otra al mediodía y otra a la tarde? Porque es lo que consiguieron. Ustedes quieren recibirse pronto. Entonces es imposible, no lo pueden. Entonces, es una excepción prevista en el 658 y corresponde, miren esto, esta es la diferencia fundamental con el primer grupo. Corresponde al acreedor alimentario. ¿Quién es el acreedor alimentario? Ese hijo mayor de 21, que pretende que la obligación a su favor continúe prestándose, probar el supuesto de hecho previsto por la norma. Es decir, que el cursado de sus estudios o preparación le impiden acceder a los medios necesarios para su subsistencia independiente. Acuérdense, ¿quién era el que debía probar entre los 18 y los 21? El progenitor. Acá se invirtió la carga de la prueba. Fantástico. ¿Vos querés que te cubran estos alimentos mientras estás estudiando en la facultad? Bueno, tenés que probar entonces. Tenés que probar vos. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué se debe probar? El hijo mayor de 21 años que reclama debe probar los siguientes extremos. Esto no surge de ningún lado, en realidad es un extracto de la jurisprudencia, que cursa estudios, carreras de formación profesional o técnica o de oficios o de arte. Fantástico. Acompañan la libreta universitaria, el certificado que le van a hacer en la facultad, va a ser diferente si es público o privada, bueno, ustedes deben acompañar. Además, eso no alcanza. Yo lo único que tengo ahí es que estoy anotado en la carrera y que estoy cursando. Pero lo que yo voy a, porque muchos, a ver, tienen sellada la libreta y me olvidé de pasar las notas y todo, yo con eso no me alcanza. Lo segundo que debo probar es que realiza esa formación de modo sostenido, regular y con cierta eficacia, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Porque muchos, en realidad, para solicitar los alimentos a favor de estos hijos mayores, ¿qué es lo que presentan? La matrícula. Es decir, que se inscribieron y ya está. Eso no alcanza. Entonces, que cursa estudios, pero además que realiza esa formación de modo sostenido, regular y con cierta eficacia. Si me vienen bochando 30 veces, porque no me presento, porque me va mal y todo, a ver, ¿qué eficacia hay? Tampoco. Bueno, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Y además, que la realización de estos estudios o formación sea de una intensidad tal que no le permite proveer a su sostenimiento. Si yo conseguí que me fijen, por ejemplo, conseguí un turno, llevo turno porque, ojo, era en mi época, no sé ahora cómo se manejan, a ver, por ejemplo, hasta hace poco yo estaba dando un CPO a las 2 de la tarde, de 2 a 4, le cortaba, digamos, todo. Es decir, una persona que está trabajando, un joven que está trabajando 8 horas, no sé cómo hace. Entonces, uno tiene que demostrar que en realidad esa cursada no le permite trabajar. Y si le permite trabajar, quizás que tiene un trabajo de forma parcial. Ahora, si, por ejemplo, y esto se los digo y se van a dar cuenta de mi edad, les toca el sistema que yo tuve cuando estudié, que se llamaba La Escuelita, y que yo empezaba de las 7:30 de la mañana y yo no elegía, sino que el Estado me decía qué era lo que tenía que hacer, porque estudié en la época del proceso, entonces yo ya sabía que a determinada hora me iba, y tenía toda la tarde libre. Eso sería otra cosa. Hoy es muy difícil. Y puede ser que en las privadas también haya un sistema así. Desconozco eso. Pero en este caso, en realidad, esto de la intensidad también hay que probar. Entonces, esto es importantísimo. La carga de la prueba recae sobre ese hijo, o el progenitor con el que convive, cualquiera de los dos que está legitimado para iniciar esta demanda de alimentos. Ahora, ojo con esto, con la teoría dinámica, las cargas dinámicas de la prueba, del 710. Ahora, es un principio general
y eso ya lo sabemos, en materia probatoria, siempre que, por ejemplo, iniciamos una demanda a favor de menores de edad, lo primero que vamos a tener en cuenta es este artículo, 710. La mayoría lo entiende mal, como diciendo, yo no produzco prueba, después se verá. No, esto uno produce la prueba que tiene que ofrece, que va a producir, y después al final el juez es el que va a merituar, y va a tener en consideración entonces quién estaba en mejor situación de probar. Pero en este caso hay que relacionarlo con el 705, que impone tener en cuenta lo que la ley dispone en casos específicos. Y en este caso, el que debe probar, y ya esto quedó totalmente claro por el 663, es este joven, entre 21 y 25 años. Entonces, no resulta suficiente la prueba de estar inscripto en la matrícula, sino que debe justificarse que el horario de cursada o cumplimiento de otras obligaciones curriculares le impiden realizar una actividad rentada para sostenerse en forma independiente. ¿Puedo solicitar alimentos provisorios? Sí puedo, más bien, entre 18 y 21 y entre 21 a 25, porque mientras se sustancia el proceso, las necesidades tienen que estar cubiertas. Entonces, de acuerdo a los 544 y 721 inciso D, desde el inicio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede fijar alimentos provisorios. Desde ya, que como toda cautelar, que es lo que van a tener que ustedes probar, la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Y en estos casos adquiere mayor estrictez en los alimentos previstos por el 663, es decir, estos últimos que habíamos visto entre 21 y 23 años. Ahí van a ser un poquito más estrictos porque ahí sí van a tener ustedes que acreditar el peligro en la demora específica. Vamos a hablar de los incidentes. Ya hablamos que de los provisorios sí lo podemos solicitar. El incidente de fijación de esta cuota. Bueno, como todo incidente, se trata de una incidencia independiente y autónoma, que voy a tener que acreditar la viabilidad del pedido, porque ya no hay esta presunción de necesidad, que continúa rigiendo a favor del hijo menor de edad. Recuerden, estoy hablando entre el 21 y 25, Lo otro ya habíamos dicho que por una ficción jurídica se extendía hasta los 21. Pero en este caso los hijos mayores de edad o sus progenitores convivientes, ante el hecho de la cesación de los alimentos, porque los alimentos cesaron ipso facto a los 21, entonces pueden deducir esta acción de alimentos, ya sea en el mismo juicio, ahora vamos a ver, o en incidente independiente. Y ahí demostrar, porque puede ser, ojo, que haya terminado la secundaria y empezado a trabajar, después decidió, por ejemplo, que no, o lo despidieron, o renunció, y decidió estudiar una carrera universitaria, y esto, por ejemplo, sucede a los 23, entonces ya tenemos el expediente que se había cerrado, y entonces ahora iniciamos otro expediente, es decir, iniciamos un incidente de fijación. Entonces, pueden deducir la acción de alimentos en un juicio o un incidente independiente y demostrar allí la necesidad de asistencia, la imposibilidad de proveérsela por sí mismo y la capacidad económica, porque eso siempre lo tenemos que... Ojo, nosotros acá estamos hablando particularidades, pero siempre los presupuestos van a ser los mismos. Ustedes siempre van a tener que probar las necesidades del alimentado y la capacidad económica del alimentante. Porque si yo no tengo capacidad económica del otro lado, entonces ahí se me complica. Bueno, también tenemos este incidente de cese de cuota alimentaria. ¿Quién va a solicitar este incidente de cese de cuota alimentaria? El progenitor obligado. Esperen que se me había tildado. Bueno, en cuanto a la necesidad del alimentante de iniciar un incidente a los fines que se dicte una resolución que disponga el cese de la cuota alimentaria que se extiende hasta los 21, se ha sostenido que tal obligación alimentaria cesa automáticamente, una vez cumplida esa edad, conforme al 658. Es decir, que en principio el pedido no debería formularse judicialmente, pues la obligación se extingue automáticamente al haberse cumplido la edad. Ahora,
¿qué sucede si existe retención de haberes por parte del empleador? Bueno, en tal caso es necesario entonces que se ordene al tercero el cese de la retención, es decir, hay que pedirle al juez librar un oficio para solicitar ese cese. La jurisprudencia no es uniforme en cuanto al trámite a seguir. Algunos consideran que el juez puede limitar su actuación o ordenar el cese de la retención. Bueno, solicita el cese de la retención, manda oficio al empleador y ahí se terminó. Pero la mayoría, yo les diría la mayoría, considera que debe primero correrse traslado al hijo, a fin que demuestre que se encuentra, puede demostrar o no. Es decir, pero ¿y si se encuentra cursando estudios o preparándose para el ejercicio de un acto o profesión? Y en ese caso acompañar la prueba que acredite dichos estrés. Última pregunta. ¿Qué sucede si la cuota alimentaria abarca a varios alimentados? Por ejemplo, que ha sido dispuesta a favor de varios hijos y uno solo, ponerle que son 3, uno solo cumple 21 años. Se ha sostenido en este caso que es necesario un traslado, no solo al hijo, sino también al resto de los involucrados, sobre todo ¿quién? Al progenitor no conviviente. Me estoy adelantando, perdón. Uy, esperen, que se me fue. Acá. Ahí está. Ya me adelanté mucho. Acá está. ¿Por qué esto al progenitor conviviente con esos hijos? Porque puede ser que durante la menor edad de todos no estaban cubiertas todas las necesidades de los 3. Entonces recién, digamos, con esta mayoría de edad y no cubriendo esa cuota, a los otros 2 ya le puedo cubrir todo. Entonces primero hay que dar traslado no solo al hijo ese de 21, ¿qué puede decir el de 21? No, pará, que a ver, yo me estoy capacitando. Pero además el progenitor conviviente, si tiene otros hijos menores de edad, le va a decir, pará. Es decir, vos acá me pagaste 20.000 pesos, y yo con 20.000 pesos hice maravillas. Ahora por fin voy a poder comprarle zapatillas a los 2 chicos, a los menores de edad. Por eso es tan importante este tipo de notificación. Dicho esto, vamos ahora a un fallo que es muy interesante porque es un tema que no vimos. Y como ustedes se darán cuenta, no fue contemplado por el Código Civil y Comercial de la Nación, sino yo les hubiera dicho, bueno, ahora después del 663 viene el 663 bis que trata este tema en particular. No lo trata en particular. Entonces, a ver, vamos a comenzar con la jurisprudencia, específicamente con este fallo. Como verán, este fallo es del 14 de julio del 2021, es una sentencia no firme, es del juzgado número 1 de Tigre. Todos sabemos que el juzgado número 1 de Tigre está a cargo de la doctora Sandra Veloso, y les voy a explicar primero la situación fáctica. Se presenta la mamá en representación de su hija y reclama la fijación de una cuota alimentaria contra el progenitor no conviviente. Ella relata que fruto de la unión con el demandado nace su hija en el año 1996, que padece una parálisis cerebral, panencefalitis esclerosante subaguda, por sarampión. Miren esto en realidad. Es decir, que esta niña tuvo 7 años de su vida, fue sana, y después por una enfermedad que se entiende que está erradicada de la Argentina, ha quedado en esta situación. La verdad que cuando leí este fallo, me dio mucha bronca, porque la situación sanitaria de nuestro país tendría que cubrir este tipo de situaciones, uno no las tendría que. Bueno, esta joven se alimenta mediante gastrotomía de sonda y necesita atención y monitoreo las 24 horas del día. Desde ya, ¿quién va a hacer eso? La progenitora conveniente. Denuncia que ha sido designada curadora definitiva de su hija, porque es lógico que inició una determinación de capacidad, indica que el demandado posee un taller mecánico y que tiene ingresos mensuales promedio de 70.000 pesos. Solicita se fije una cuota del 30% sobre los haberes del demandado.
La joven se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo. Claro, acá hay una incapacidad. Medio o formato adecuado. La actora manifiesta que actualmente el progenitor de su hija abona semanalmente, es decir, 3 por 4, 12.000 pesos mensuales. Pero miren esto, de forma esporádica, de lo que no le permite cubrir de forma organizada los gastos de su hija. Me imagino que solamente en sonda se gasta 12.000 pesos, que no se encuentran cubiertos por la obra social a la que se encuentra afiliada. Entonces se fijan los alimentos provisorios, ya como alimentos provisorios le fijó la doctora 14.000. Fantástico, más de lo que le tiene que pasar, digamos, lo que le pasaba por cuota definitiva mensualmente. Considerables. Bueno, se cita al 658, que ya lo vimos, que esta norma complementa el 662, y que si bien la actora convive con su hija y se encuentra a su cuidado, esta joven ya tiene 24 años, y dicho supuesto no está contemplado, ¿sí?, en las normas citadas. ¿Qué se debe tener por norte en el caso que nos ocupa? Que el derecho a los alimentos tiene carácter asistencial. Su finalidad básica es permitirle al alimentado, ya sea hijos menores o discapacitados, la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en la extensión que quepa. Cada uno tendrá sus necesidades, en tanto no puedan procurarse su sustento o se encuentren impedidos para obtenerlo. ¿Qué está hablando acá la doctora? Estamos en lo que ella dice, que esto es los alimentos amplios del 659, pero además con las particularidades especiales de este caso. Es importante destacar que la obligación alimentaria en materia de discapacidad será en principio de por vida cuando el hijo padezca enfermedades irreversibles. Esto lo dice Juan Antonio Seda. La misión específica de los tribunales especializados en temas de familia queda desvirtuada cuando estos se limitan a decidir problemas humanos mediante aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley manda concretamente a valorar. Y a ello se le suma la exigencia de los artículos 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que esto no lo podemos leer solamente con el Código Civil y Comercial en la mano y el Código Procesal abierto, sino que tenemos que ir mucho más allá, a otras normas de jerarquía constitucional, como las convenciones internacionales, y en este caso de las personas con discapacidad. De esta manera se incorpora un sistema de fuentes de manera integral complejo, bueno, como lo dice el Código, un diálogo de fuentes. Y la reforma con ese diálogo de fuentes alude a una interpretación de la norma vinculada con la Constitución, los tratados internacionales, leyes, usos, prácticas y costumbres. Todo debe ser interpretado de modo coherente e integral con el ordenamiento vigente, debiendo las decisiones judiciales, lógico, estar razonablemente fundadas. Cita la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional por la Ley 27044, y que define esta ley el propósito de la norma, que es el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Por otra parte, el artículo 28, inciso 1, señala que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y su familia, que incluye la alimentación, el vestido y la vivienda. Miren esto está interesante. No es solamente para la persona con discapacidad, sino el conviviente, esta madre que está 24/7 cuidándola, ¿sí? Y ese progenitor no conviviente que algunas veces ayuda, otras veces no ayuda, y otras veces no pasa ni un peso. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta, entonces, que tiene que ir la ley con todo el peso para este tipo de situaciones. Así como la mejora continúa en sus condiciones de vida, para las cuales deben adoptar medidas de salvaguarda
que resulten adecuadas y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. También cita, y esto es importantísimo, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y acá nos vuelve a hablar de esto que habíamos mencionado anteriormente, que es la naturaleza jurídica. Y uno a veces dice, ay no, a ver, que estoy estudiando, naturaleza jurídica me lo salto. No, no me salto nada, porque en realidad es la base. Es decir, ¿por qué entonces yo cuando voy a empezar a redactar esta demanda de alimentos, ¿en qué me voy a basar? En este principio, en el principio de solidaridad familiar, que es el que nos va a proteger a la parte más vulnerable. Ese principio de solidaridad familiar yo lo voy a contemplar y lo voy a sostener con estas convenciones internacionales. Y si bien la actora acá denuncia que el demandado posee un taller mecánico, no acreditó el caudal económico. Ella dijo que tenía 70.000 pesos. Pensemos que tampoco, a ver, no lo sé si está en relación de dependencia, lo más, es decir, lo seguro que es monotributista. Pero, mire lo que dice la doctora, dicha circunstancia no resulta obstáculo para la fijación de una cuota alimentaria, máxime teniendo en cuenta la especial situación en la que se encuentra la joven. Es decir, no aplicó 1 más 1, 2, no aplicó una fórmula matemática, tuvo en consideración las circunstancias especiales del caso. Y acá nos dice, quien ha tenido un hijo asume la responsabilidad de proveer a sus necesidades, pues en ello se encuentra el interés, no solo del descendiente, sino de la sociedad. De tal manera que los progenitores tienen el deber de proveer la asistencia del hijo y deben realizar todos los esfuerzos necesarios a tal fin, sin poder excusarse de cumplir con su obligación alimentaria, invocando falta de ingresos suficientes, cuando ello no se deba a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables, una enfermedad crónica grave que lo tenga postrado, sino que salga y busque otro trabajo. Pues en el campo de su responsabilidad paterna está el dedicar parte de sus horas libres en una medida que resulte razonable, más bien no va a estar despierto las 24 horas, a tareas remuneradas para poder completar la cuota. Hasta tiene el deber de reemplazar el trabajo escasamente remunerado por otro que signifique un mejor ingreso, aunque ello implique también un mayor esfuerzo. Esto lo pueden utilizar en cualquier demanda de alimentos, corten y peguen. Por lo tanto, ¿qué resuelve? Hacer lugar a la demanda de alimentos y fijar en concepto de cuota alimentaria que el demandado debe abonar a la actora la suma de 20.000 pesos, la que debe ser abonada del 1 al 10 de cada mes en una cuenta que posee ya la actora, no la manda, abre una cuenta, ya la posee, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal. Y además, a esta cuota, en atención al índice inflacionario que rodea nuestra economía y es de público conocimiento, se prevé una actualización de dicha cuota en forma semestral bajo el índice de precios al consumidor del IVA. Respecto de los alimentos atrasados, es decir, los devengados y no percibidos a partir del 6 de junio del 2019 hasta la fecha, es decir, desde que se inició, me imagino que debe haber una haya pasado por etapa previa, hasta la fecha de la presente sentencia, se fijan 6 cuotas iguales y consecutivas, previa liquidación que debe realizar la actora y le impone las costas al demandante. Muy bien. Bueno, este era un caso especial y me parecía que lo teníamos que tener especialmente en cuenta porque no tenemos un artículo con respecto a ese joven o mayor de edad, alimentos a favor de mayor de edad discapacitado. Más allá que uno le puede dar una vuelta con la Convención de las Personas con Derecho, personas con discapacidad, acá lo interesante ahora es que tenemos un fallo que podemos citar. Como había dicho Andrea al principio, no hay tantos fallos con respecto a esta petición de alimentos a favor de los mayores de edad. Primero por una realidad, que a ver, de 18 a 21 tiene que seguir pagando. Lo que sí va a haber son en esta franja etaria, de 21 a 25 años. Bueno, siguiendo en orden cronológico, que es el último que les voy a comentar para que después ustedes me puedan hacer preguntas, es este fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta. Ya estamos en el 2020. Bueno, acá llegan estos autos
por el recurso de apelación que interpone el demandante. Expone que el actor interpuso demanda en su contra, sin que existan fundamentos válidos ni prueba alguna que torne procedente su pedido. Pone de manifiesto que la mayoría de edad invierte la carga de la prueba, y que en autos la orfandad, en tal sentido, obligaba a rechazar la demanda. Se agravia de la condena a abonar alimentos, resaltando que si bien existe la posibilidad de extender la cuota alimentaria obligatoria más allá de los 21, ello es una excepción a la regla general. Eso ya lo habíamos visto. Hasta los 21 sí, ahora pareciera que el que está solicitando tiene más de 21, por lo tanto, ¿quién tiene que probar? El joven. ¿Qué vamos a ver qué pasó acá? Señala que el solo hecho de que su hijo esté inscripto en la universidad no resulta suficiente para solicitarle alimentos, y que se equivoca el acuo al sostener ante la falta de acreditación del actor la continuidad y regularidad de sus estudios, que su parte reconoció expresamente dicha circunstancia en la audiencia celebrada en los presentes autos. Si hubo una audiencia y dijo, sí, mi hijo está estudiando, por lo que solicita se revoque el punto 2 de la resolución recurrida. También se agravia con la imposición de costas, toda vez que a su entender no correspondía cargar con las costas a quien de manera voluntaria estaba abonando alimentos a ese joven, que tenía más de 21 años, que por una cuestión de solidaridad familiar proporcionaba ayuda económica a quien no resulta ser acreedor alimentario. Bueno, corrido el pertinente traslado, el actor no contesta, se le da por decaído el derecho. Entonces, para resolver la magistrada de grado, ¿qué es lo que tuvo en cuenta? Sostuvo que si bien el actor acreditó la condición de alumno regular en la Universidad Católica de Salta, no justificó con las circunstancias pertinentes el resultado de su rendimiento académico. No obstante, sostuvo que dicha omisión se vio subsanada con el reconocimiento expreso por parte del progenitor no conviviente en la audiencia llevada a cabo en auto, donde ese progenitor afirmó que le transfería dinero a su hijo para que pague la cuota de la universidad y que lo continuará haciendo. Por ello, y no surgiendo de la causa prueba ni indicio que el demandado tenga otras cargas de familia, considero entonces razonable y equitativo fijar en concepto de cuota alimentaria a favor del joven el 15% del total de las remuneraciones que percibía este progenitor, y estableció en consecuencia una suma de 30.000 pesos en concepto de alimentos devengados e impuso las costas al demandado. Entonces, se trata de situaciones en las que debe continuar la prestación de alimentos a los hijos, que esto están los considerando, que se encuentran cursando estudios superiores. Tal obligación reposa en un doble sustento: la necesidad imperiosa de procurar la conservación del individuo, el principio de solidaridad familiar, lo que se funda en el apoyo que deben brindar los padres a la continuación de los estudios o de la preparación profesional en un arte u oficio, cuando el hijo no cuenta con los medios necesarios para realizar las dos tareas al mismo tiempo, estudiar o perfeccionarse y autosostenerse. Como verán, esto lo dice Kermer Majer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras en su tratado. Así, a diferencia de los hijos mayores, como ya vimos, de 18 a 21 años de edad, para los alimentos de los que se capacitan se deben probar los siguientes estudios: cursado de estudios o de una carrera profesional o técnica de arte u oficio, realización de formación de modo sostenido, regular y con cierta eficacia, de acuerdo a las circunstancias del caso, y que la realización de sus estudios sea de una intensidad tal que no le permita proveerse a su sostenimiento. Por otra parte, y al tener en cuenta que se trata de una excepción a la regla fijada en el 658, corresponde al hijo, que pretende que la obligación a su favor continúe, probar ese supuesto de hecho. Acuérdense que invierte la carga de la prueba, aplicándose el principio de las cargas probatorias dinámicas del 710, que establece que los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba, y que la carga de la prueba recae finalmente quien está en mejores condiciones de prueba. Sentado ello, se advierte de las constancias sobrantes en autos que el joven se encuentra cursando la carrera de administración de empresas bajo modalidad presencial, circunstancia que no fue desconocida por el aquí apelante al momento de llevarse a cabo la audiencia. Ahora bien, como se dijo, a los fines pretendidos no es suficiente la acreditación de la inscripción en la matrícula,
sino que además se debió haber probado que el horario de cursado o el cumplimiento de otras obligaciones curriculares le impedían al actor realizar una actividad rentada que le permita sostenerse en forma independiente, lo que no ocurrió en Autos. Por lo que al no encontrarse verificados los presupuestos de la norma para autorizar la continuidad de la pensión alimentaria, corresponde acoger el agravio formulado al efecto, y en su mérito revocar la resolución de grado. En relación al agravio por las costas impuestas por el ACU, este tribunal considera que también corresponde acoger el mismo. Ahora bien, dado el carácter asistencial de la prestación alimentaria discutida y que el accionante pudo creerse válidamente con derecho a litigar, se le impone en el orden causal. Bueno, yo hasta acá voy a dejar de compartir pantalla, porque como verán, yo les traje varios, pero bastantes, les traje fallos, y bueno, lo pueden leer ustedes en su casa. Me interesa ahora ver si les quedó alguna duda. Eso es lo que me interesa ahora. Y que me hagan las preguntas que ustedes quieran hacerme. Si querés, te leo algunas preguntitas. Ah, las tengo acá, sí, por eso. Sí. En un expediente con convenio homologado, cuando el alimentado cumple 18 años, ¿podría el progenitor no conviviente solicitar que un porcentaje de la cuota se destine directamente a una cuenta a su nombre? No, eso lo dice bien claro. O lo pide el progenitor conviviente o el hijo, no el que está obligado. O de oficio lo puede hacer el juez también. Bueno, a los 25 años cesa ipso facto, o por si alguna circunstancia sigue estudiando, ¿podría continuar la obligación? Es una pregunta que nos hace Alicia. No te entendí. Claro, el alimento a los 25 años cesa ipso facto, o si por alguna circunstancia la persona mayor de 25 años sigue estudiando, podría continuar la obligación del alimentante. No. No hay forma. No hay forma. Después, después de los 25 años se puede solicitar lo que habíamos dicho, los alimentos entre parientes, pero son otras circunstancias, tiene que haber un estado de necesidad, son otros presupuestos que no se dan en este caso. No está relacionado con el que estudia, digamos, ¿no? Claro. Del 21 a 25 es para el hijo que se capacita. Bien. Y termina a los 25, ¿viste? Por eso termina a los 25. Acá te preguntan qué opinás de la práctica de algunos juzgados de familia que piden que se ratifique por parte del hijo mayor de edad la demanda de alimentos planteada por la progenitora conviviente. Y ratificar no, en todo caso, mira, el tema que la progenitora lo que primero que tiene que probar que convive con ese hijo mayor de edad, eso sí. ¿Entendés? Porque si no, no puede pedir, no puede estar no es una personería porque no lo está representando, pero está legitimada para pedirlo. Pero ¿cómo vos le demostrás a ponerle un padre que está ausente y que no sabes realmente, estuve durante mucho tiempo y no sabe si vive o no vive con ese hijo? Porque si no, seguro que ya lo sabe, la mayoría de las veces. Pero primero tendría que probar la madre, mirá, yo convivo con mi hijo, con este hijo que es mayor de edad. Por eso yo estoy legitimada, ¿sí? Ahora, que el hijo tenga que ratificar, en todo caso sí se le puede dar traslado. Si está pidiendo por ese hijo, bueno, vamos a darle traslado al hijo. Sobre todo cuando no se presentan los dos, ¿viste? Se presenta ella sola. Y sí, ¿por qué no? Me parece bárbaro que el hijo mayor de edad ratifique eso, sí, yo vivo con ella. Porque hay otro que te puede decir, mira, hasta la semana pasada yo vivía con ella, me peleé y me fui. Está pidiendo alimentos que no tiene mi autorización. Tal vez podría hacer eso. Exacto, sí, sí, sí. Un caso acá presenta el doctor Ugarmendia. Tengo un caso de alimentos con sentencia que fijó el 40% por 3 hijos. Mira. Los 2 más grandes llegaron a la mayoría de edad y se presentaron, pero el juzgado no los toma en cuenta porque quiere que la madre siga representándolos. Por eso, 2 quieren reclamar por su parte.
Primero ¿Cómo que la hago? madre no representa a un mayor de edad, ahí está mal. Ojo con eso. Una cosa es la representación y otra cosa es la legitimación. En todo caso, que no los acepte, no, sí, lo tiene que aceptar si ellos se presentan y piden alimentos. Ellos están legitimados a pedirlo dentro de esta franja etaria, ¿no?, que estábamos hablando. Si Sí. tienen hasta 25, ¿cómo no se van a poder presentar? Bueno, la pregunta que dice, ¿qué hace? ¿Cómo hago? Porque quieren reclamar por su parte, ¿sí? Lo que pueden, por su parte, porque viven solos, ¿qué sería por su parte? Lo que le pueden reclamar es una suma, como habíamos dicho, para que ellos lo administren y dispongan. Que es otra cosa, porque si viven con la mamá, entonces vamos a ver, ellos son los que pagan el alquiler, ellos son los que pagan viste, los impuestos, el gas, la luz y todo eso, es lógico. Ahora, diferente es esa cuota que ellos pueden pedir para administrarlo solos, sí, por supuesto. En todo caso, que se presenten con otro patrocinio, y entonces lo solicitan. Claro, y en ese caso también tendrían que determinar el porcentaje de la cuota de cada uno de ellos, porque puede Es que no sería diferir. una cuota, no sería, claro, Bueno, sí, sí, el sí. monto. En realidad sería el monto, el quantum que se destina para estos gastos cotidianos para estos dos hijos que son mayores de edad. ¿Sí? Sí, y que Pero ella pueden lo tener presentaría con otro necesidades patrocinio diferentes. solo, claro, y pidiendo eso. Pero ojo, no estás pidiendo alimentos, estás pidiendo que de los alimentos se fije esa suma para cubrir los gastos cotidianos. Que se determine el quantum, porque en Eso. definitiva el Sí, sí, 40% ya estaría dispuesto. exacto, porque vos fíjate que en realidad ella lo primero que debe haber probado es que vive con todos ellos. Estos dos hijos mayores también abren la heladera y comen. A ver, o duermen en la calle los chicos. No, están ahí adentro. Entonces es lógico que ella maneje todo, digamos, en lo general. Pero hay una suma que está bien que lo maneje el joven, porque es lógico eso. Bien. En un caso en que la madre tenía la atribución del hogar conyugal hasta los 18 años del hijo menor, vive con dos hijos, uno de 18 y otro de 21. Ambos están estudiando y el padre inició una liquidación de la sociedad y un canon locativo hasta la venta. Vamos por parte. Sí, vamos por parte. Mirá lo que mirá la pregunta, 18 a 21. ¿Qué hablamos de 18 a 21? Se los considera como menores de edad. Por lo tanto, el canon locativo no va a prosperar. ¿Sí? Distinto que me hubieras dicho, no, son de 21 a 25, pero vos fijate que la extensión también es la de 6,59 y el rubro vivienda está incluido. Desde ya que van a tener que probar todos estos presupuestos. Mira, a ver, los chicos tienen de 21 a 25, pero están cursando, no pueden salir a trabajar, viste, tiene todo lo que te dije antes. Sí, igual la pregunta era si se puede peticionar, extender la atribución del hogar conyugal de manera gratuita como parte de la cuota. Exactamente eso pero es es lo lo que que vos estabas corresponde, diciendo. claro, es lo que corresponde, porque hasta los Acreditando 21, estos presupuestos. claro, porque hasta los 21 tienen los alimentos, ¿te acordás? Los alimentos amplios. Entonces, eso se invierte la carga de la prueba. Tendría que demostrar, por ejemplo, para no tener la atribución, ¿qué tiene que demostrar ese progenitor no conviviente? Que esos hijos no viven con ella, viven en otro lado, entonces te va a pedir canon locativo. Pero mientras hasta los 21 tiene que cubrir. Bueno, después, todas son excelente ponencia, excelente forma de explicar, muy didáctica, muchísimas gracias. Bueno, espero haber podido contestarle todo, porque a veces hay elementos que cuando son casos particulares a uno se los escapa. Es decir, porque yo siempre les digo lo mismo cuando me hacen una consulta, muchas veces a través de Instagram, que se me extienden por mensaje privado. Digo, pero en realidad yo siempre tengo un cliente, me tomo 1 hora y media para escucharlo por Zoom.
porque vos le vas preguntando, hay cosas que no te cuentan y todo, entonces yo dar una opinión con 2 o 3, viste, datos, a veces me parece que es una falta de respeto hacia el que me lo está, viste, preguntando, y muchas veces me pasa que me dice, mi abogada me dijo ta, 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 ta. Si tu abogado te dijo ta, 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 respetá lo que dijo tu abogado, porque yo no estoy, viste, para ver si lo que hizo el abogado está bien o está mal. Pues es una cuestión de ética, ¿viste? Pero sobre todo esto de que las particularidades del caso, para yo realmente entender cada caso que ustedes tienen en su estudio, yo me tendría que tomar, para darle una verdadera respuesta con fundamento, esto que te digo, 1 hora escuchando y haciéndole preguntas, y ahí, viste, tener una idea general, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y además lo que se ha probado, ¿no? Viste que siempre uno, cuando te plantean un caso, es que, No, y digamos, además, la a respuesta ver, tiene que ver también con lo que tengo probado. claro, pero además también está esto, voy a iniciar, es decir, cómo, a ver, redacto la demanda, y otra cosa es lo que decís vos, que el expediente está en trámite, y ahí puede haber un montón de incidencias, viste, que desconocés también. Entonces, dar la opinión en cada caso en particular sin conocer los proveídos, sin conocer, viste, las pruebas ofrecidas, lo que un montón de cosas, viste. A veces es difícil contemplar todas esas situaciones para decir algo que realmente le sirva al colega. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante tu conferencia. También la propuesta, este tema, es como interesante para todos, porque bueno, no novedoso, pero sí tiene sus vericuetos procesales y tenemos que conocerlos bien para que la demanda llegue a término o tener una buena, digamos, contestación de la demanda, ofreciendo la prueba y sabiendo dónde está el núcleo de la cuestión, ¿no? A probar o a demostrar. Así que, bueno, te agradecemos mucho No, por muchas gracias a habernos ustedes. acompañado esta tarde y Invitar. estamos muy contentos de que hayas estado acá con nosotros en el CASI. Quedaron muchas preguntas, pero bueno, hemos finalizado el día No tenemos y más bueno, tiempo, no tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que me eh, interesó acá es ponerle la semillita de la duda. Por ejemplo, Gladys se quedó con una ponencia, ya te quiero ver, Gladys, en un congreso con esa ponencia que me parece buenísima. Es decir, esto, ¿viste? De hacerte estas preguntas, de cuestionarte, que si no estamos en estos espacios es muy difícil, porque si estás ejerciendo la profesión no hay tiempo para estos cuestionamientos. Y este es el ámbito adecuado. Les agradezco muchísimo, para mí fue un placer de ver gente amiga, me sentí muy a gusto con todos, son muy respetuosos, así que me encantó. Les mando un beso muy grande a todos. Muchas gracias, Liliana. Gracias a todos por estar del otro lado. Muy clara tu exposición, excelente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Cristina. Muy buenas noches. Chao, Buenas chao. noches a todos. Adiós. Adiós.